a los de Nueva Zelanda, los originales. Gerard, Juanita, Rafa, Isabel, Miki, Ponce Ponza, Pietro y Tomaso. Delante ese vehículo fuera. Amigos, la primera marcha mundial ha sido posible. No es fácil sintetizar lo ocurrido. ¿Cómo describir la cantidad de marchas, de entrevistas, los cerca de 1000 eventos realizados, recibimientos? Bueno, en la época de la Guerra Española, este edificio fue un símbolo y personalmente tocó en cuanto a que tuve a mi abuelo aquí dentro luchando contra mi padre que estaba en el bando opuesto en la zona republicana y se muestra ahí la irracionalidad de las guerras, que hace que familias, miembros de una misma familia, tengan que confrontarse e incluso, bueno, a raíz de aquello mi abuelo murió. Y esa irracionalidad la hemos visto en Hiroshima, la hemos visto en Corea, la hemos visto en Alemania, la hemos visto en montones de lugares donde la guerra ha dejado secuelas que perduran durante años y a veces durante siglos. Y esta marcha tiene que ver con la propuesta y la idea de que en algún momento las guerras se eliminen. Y por eso una de las reivindicaciones importantes es que los estados renuncien a la guerra como forma de resolver los conflictos. Así que tiene mucha carga y es muy importante el testimonio de tantos miles, millones de personas que han visto quebrada su vida, sus familias, y pensamos que las guerras tienen que eliminarse y desaparecer de la faz de la tierra. Ci siamo innamorati di una parola, la più bella di tutte, l'unica che descrive qualcosa che non c'è: pace. La marcia per la pace e la non violenza. Un percorso che attraverserà oltre 100 paesi, 6 continenti, con la partecipazione diretta di milioni di persone. Innamoratevi anche voi delle parole più belle del mondo. Mettetevi in cammino insieme a noi. Después de muchos años de estar trabajando en el pacifismo y en la no violencia, caer en cuenta que era necesario realizar una acción con carácter mundial que tratara de transmitir la necesidad y el sentimiento de la mayoría de la gente del planeta. El recorrido de la marcha se configura a base de iniciativas. En realidad empezamos a conectar con amigos, humanistas de otras organizaciones en distintos países y es a través de la sintonía que se produce frente a la idea de hacer esta acción que se va dibujando un recorrido que en un primer momento eran pocos países, eso se va ampliando y en un momento, para que tuviera realmente carácter universal, tenía que tocar los 5 continentes. Peace, 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 peace for the world. Hope, faith and charity, these are the magic words. So open up your heart and let the peace work start. Peace, peace, peace,
piece of mind, piece of cake, piece of the pizza, piece of the pie, piece of me, piece of you. 1 and 1 is 2. Together we build a world brand new. Peace, 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 peace for the world. Hope, faith and charity, these are the magic words. So open up your heart and let the peace work start. Peace, 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 peace. Una marcha mundial por la paz y la no violencia. Vi dico 1, 2, 3. Versión española Mundo sin Guerra. Ve 100 ülkenin geçirmesi planlanan yürüyüş. Un Mundo sin Guerras presentó en las últimas horas esta iniciativa ante la ONU. Peace, 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 peace. En Wellington iniciamos la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Nos trasladamos a Nueva Zelanda, país maravilloso, que además es un símbolo porque es el país que en el ranking mundial es el que tiene mayor compromiso con la paz. Han eliminado las bases militares extranjeras, han declarado el país libre de armas nucleares y junto con la red de parlamentarios, con Alan Ware, cuando propone comenzar en esa plaza donde está la estatua de Gandhi, nos parece que encaja perfectamente. Y ya los días antes, cuando estuvimos con los Moriori en Recojú, en las islas Recojú, en donde amanece para el planeta, donde comienza el día para el planeta, ya se percibía que iba a ser realmente, que la propuesta de la Marcha Mundial iba a tener un respaldo importante. Wellington marca el comienzo. Ahí estábamos ese 2 de octubre, día de aniversario del nacimiento de Gandhi, y no solo ahí, sino que más de 300 ciudades en todo el mundo ese día en sintonía, y en simultáneo la Marcha Mundial comenzó su andadura. Because it had huge significance for me, because part of I suppose who I am is owing to my parents, and my father comes from India, and he was born on October the 2nd, the day of the World March starting, which is Gandhi's birthday. Was born in Gujarat, in the place that Gandhi was born, and the march was starting from Wellington, where he chose to have his home. It felt to me like I think I'm meant to be here doing this, and you know, and so that was the significance it had for me. Después del arranque de Wellington y pasar por Australia, Filipinas ya es un punto de inflexión importante porque empiezan a darse las primeras manifestaciones masivas de apoyo a la marcha. Por supuesto, las recepciones oficiales, las entregas de llaves de la ciudad, todo eso que es institucional, pero lo que nos impactó enormemente es ver a 12.000 estudiantes en Lucena que hacen aquel símbolo de la paz viviente y que se manifiestan porque lo que busca esta marcha mundial lo que es conectar con los jóvenes. In India, the World March passed in the second week of October. We were preparing for it since January of the year 2009, and lot of preparations, lot of meetings. A lot of colleges were involved. We had mobilized close to 5,000 to 6,000 students, and it had been a wonderful experience with the events that we had in Bombay, because I'm from Bombay. The events that we had in Bombay with the students, with 3 rallies organized, with a visit to the Museum of Gandhi, and the event that we had at Taj to felicitate all the people who had helped us during the march. So all in all, it was a wonderful experience in Bombay,
And it has started a lot of things in Bombay as well. It has become a beginning to a lot more things to follow. Marcia Mundial por la Paz y la no violencia. Gli arsenali nucleari esistenti possono distruggere il pianeta molte volte. Por el desarme nuclear mundial. Aming tinatanggihan ng pagdagdag ng mga kawal na nakikialam sa teritoryo ng ibang mga tao. Por el retiro inmediato de los territorios ocupados. A portion of what is spent on military can feed the world's population. Por la reducción progresiva y proporcional del armamento convencional. No es posible que se siga pensando en resolver los conflictos con las guerras o con la violencia. Por el compromiso de los gobiernos a renunciar a las guerras. Nous préférons la coopération plutôt que l'agression entre les pays. Por la firma de tratados de no agresión entre países. What you got here? We want a new solution. We want peace on earth. We want a new direction. We want peace on earth. We want a new solution. We want peace on earth. We want a new direction. We want peace on earth. We want to live in a world where nobody goes hungry. Where you talk it out before you shoot it out. We want equal rights for women and gays, for atheists and the people who pray. Let them know you know, let them know you know, let them know you feel, let them know you're alive, let them know you, let them know you. We want a new solution. We want peace on earth. We want a new direction. We want peace on earth. We want a new solution. We want peace on earth. We want a new direction. We want peace on earth. 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 Bueno, la marcha mundial lo que ocurre es que empieza a complejificarse. Cuando hacemos los primeros diseños, que ya nos parecían enormes, eran 40 países. Empiezan a sumarse más países y empiezan a demandarnos que también pasemos por, que también vayamos a... Empiezan a llenarse de otras propuestas, de otros recorridos, además del equipo base internacional, y podemos destacar el equipo base que hace el recorrido por el Medio Oriente, que fue muy importante, su paso por Palestina, por Israel, el equipo también que hizo el recorrido de los Balcanes, la ruta galaico-portuguesa, la ruta africana del África suroriental, y luego hubo recorridos menores, ha habido montones, y ya en sus comienzos, en Wellington nos llegaron un grupo de jóvenes, casi todos eran chicas, muy entusiastas que llevaban 10 días caminando para el inicio de la marcha. Hubo recorridos en Francia también a pie, hubo recorridos en América. Entonces ha sido una sumatoria de equipos de que unos más días, otros menos, pero con mucho entusiasmo querían hacer su aporte a esta marcha mundial. Debemos de cuidar que el ser humano siga adelante en la historia. İnsanoğlu yaşamına barış içinde devam etsin. Bunu istiyoruz, buna uğraşmalıyız. Barış için
Rilete Karshi. La experiencia en Esmirna ha sido un punto muy importante y muy sorprendente para todos nosotros, porque la propuesta de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia ha producido una especie de fenómeno de aglutinación de grupos que tenían dificultad en participar, aunque había muchos temas en común, grupos de derechos humanos, grupos de izquierda, grupos kurdos que buscan la paz, buscan un reconocimiento social. Había muchas organizaciones, 40, 50 asociaciones. Era la primera vez que estos grupos se unían para hacer algo juntos. Creo que las autoridades allí tuvieron una actitud abierta. También llegó en un momento en el que se estaba dando un proceso de apertura de la sociedad turca y también de flexibilidad de las posturas kurdas, favoreciendo la paz, favoreciendo el diálogo. Entonces, lo que se dio en Esmirna fue un fenómeno como una especie de clamor de distintos grupos de querer expresarse, de querer vivir juntos, de tolerarse, de diálogo, y el tema es que necesita un aglutinante, necesita un factor común, un mínimo común denominador, y este fue la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que todos la tomaron como bandera, que miles de personas salieron a la calle con sus diferencias étnicas y culturales. Entonces fue una manifestación en el centro de Esmirna con un gran dispositivo policial enorme, que afortunadamente no hubo ningún incidente, fue todo totalmente pacífico, y creo que todos los participantes, los organizadores, pudieron facilitar que la gente pudiera expresarse, y se dio un fenómeno, me pareció muy interesante, en la línea de lo que aspiramos. A ver, cuando empezamos la marcha, el mundo era como una cosa, como muchas piezas diferentes que estaban pegadas. Había culturas diferentes, pero todo como muy desunido, ¿no? Y había gente que se vestía de una manera, hay gente que rezaba de otra, hay gente que comía unas cosas, y era todo como que el acento estaba puesto en la diferencia. De repente, cuando vas caminando por el mundo, un país y otro, de repente como que todo empezó a tomar un aspecto muy homogéneo. Y de repente ya no es como un mundo de piezas pegadas, sino es lo mismo, es la misma gente que estás viendo, que unos rezan a un dios y otros rezan a otro, unos llevan falda y otros llevan pantalones, unos llevan turbantes y otros no, pero ves la misma mirada, ves la misma gana de transformar el mundo, ves las mismas aspiraciones, y de repente todo eso, que parece que es lo importante, que es como el tipo si reza a un dios o reza a otro, o si come un tipo de comida a otra, o si se viste de una manera a otra, todo eso pierde importancia. Entonces, a mí personalmente me ha cambiado completamente la visión del mundo, porque de repente ya es como que uno no se puede sentir solo. De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Yalbú. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Chacareras bebiendo de un pan, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailaban en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol, y en el encuentro profundo de cada cultura esté la solución de un respeto mayor. Leur religion, quelle que soit leur identité culturelle, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur vécu, tous les humains aspirent aux mêmes valeurs de paix,
d'harmonie, d'entente universelle. Esquimales mantienen el rito de mayas, fulani, obambo y boló. Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol. Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo Belén, y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón, y el respeto escribe religión. Pienso en mi verso desnudo, quitando fronteras, vistiendo al país, con la esperanza que llega otra nueva era, sin conflicto al fin, sin conflicto al fin. Comunicar y abrir las puertas a la reconciliación y empezar una nueva historia de convivencia pacífica entre palestinos y judíos. Vimos una pequeña escuela y es una experiencia que nos dejó todos emocionados, donde niños israelí y palestinos viven juntos, estudian juntos y descubrieron que Shalom y Salam, que quiere decir paz en las dos lenguas, en los dos idiomas, es posible. Salam aleikum, Shalom alechem. Festejan la fiesta israelí, festejan la fiesta musulmán. Además, las profesoras y maestras han intentado finalmente una integración entre las familias, no solo entre los niños, que es más fácil. Todos juegan y se divierten y todos hablan los diferentes idiomas. La parte más difícil fue integrar las familias, y ahora hay más de 200 familias que hablan el mismo idioma, el mismo lenguaje, los mismos códigos, que es un código de paz. Claro, no va a ser siempre así fácil, pero esto es ya un modelo muy interesante. Niños, a mí me han motivado muchísimo los niños, que les he preguntado a todos qué significaba para ellos la palabra paz, y es impresionante la respuesta, ¿no? Porque para unos es que no haya secuestros, otros que pueda comer al menos una vez al día, que tenga unos zapatos, que mi mamá tenga medicinas, o qué sé yo, pues que yo pueda ir a jugar y no a trabajar. Impresionante, o que tenga agua, por ejemplo. El trabajar en la no violencia con los niños. Ese es un capítulo que a mí me importa, porque los niños son el futuro del mañana.
sepan que aquí venimos a Y estamos seguros que algún día celebraremos la eliminación de esta frontera, esta que tenemos aquí. Cuando diseñamos la marcha mundial queríamos ir recorriendo los lugares simbólicos donde había habido conflictos en la historia. Evidentemente la guerra de Corea ha marcado toda una etapa de las relaciones entre Oriente y Occidente y la confrontación entre los bloques. Era importante estar en Corea, que todavía mantiene ese conflicto, que tiene separado a más de 12 millones de personas que todavía no pueden convivir hoy, cuando ya han pasado ya casi más de 50 años del conflicto, y el que la marcha mundial le dieran la autorización de entrar en la zona libre, de la zona desmilitarizada, fue un símbolo que además fue muy recogido por la prensa, los medios de comunicación, y ahí también dimos la señal y hablamos de que en breve íbamos a estar en el muro de Berlín y que esperábamos que esa frontera que hoy es intransitable también desaparezca, igual que cayó el muro de Berlín, en el futuro, ojalá lo más breve posible, de manera de que el pueblo coreano pueda volver a reconciliarse y a convivir pacíficamente. You gotta be kidding me. Why is it so hard to be a positive human being? Killing never solves anything. Just wake up and open your eyes. Look up at the sky belongs to all of us. Show some respect and empathy to the other lives on the planet Earth. Knowledge is the key. The circle of life works perfectly every time. If you want peace, it's irrelevant. Your language, religion or color of skin. Be in tune with your kin. Feel deeply, that's enough. Actions always speak loud of down words. So right now, the lines are blurred, but still the word turns. Do you want to see it burn? Life is a wonderful journey. Imagine the possibilities. We can bring peace if you believe it will be. The future is our hands. Try to comprehend the universe bends and twist into only two elements. Everything connects strands and densely with an energy. In the past 2,000 years, what we learn best is to kill more people from a distance. You know that? Yeah, you know that. There is so much pain and rage in this world. Take a few steps back. Look at the big picture. Why do you act like that? There is so much pain and rage in this world. Take a few steps back. Look at the big picture. Why do you act like that? There is so much pain and rage in this world. Take a few steps back. Look at the big picture. Why do you act like that? There is so much pain and rage in this world. Take a few steps back. Look at the big picture. Why do you act like that? Que en un país como Argentina, que tiene 2.780.000 kilómetros cuadrados, no haya trenes funcionando, a mí realmente desde hace ya por lo menos 20 años, a mí me parece que es absurdo, ¿no? y es contraproducente para toda una sociedad. Y cuando me enteré de la propuesta de que un tren llegara a Punta de Vacas, llevando gente desde Argentina participando en la marcha mundial, yo creo que la felicidad que yo sentí es compartida con muchísima gente, y de hecho cuando veo las imágenes de la gente festejando al lado de las vías del tren y pidiendo a gritos que vuelva el tren a las vías de Argentina, realmente te das cuenta de la importancia que tiene para todo un sistema, no solo económico, sino social. Más de 10.000 familias se quedaron en la calle cuando cerraron ferrocarriles argentinos, porque Menem las privatizó hace ya más de 16 años con el apoyo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Realmente creo que el 30 de diciembre, cuando sale este tren
desde Retiro a Mendoza, llevando gente a Punta de Vacas para festejar la finalización de esta primera marcha mundial. Yo creo que es un momento histórico muy importante que conviene ver que es posible que volvamos a tener tren. De hecho, hoy mismo se está barajando la posibilidad de que ese tren vuelva a realizar ese tramo de Retiro-Mendoza una vez por mes, con el propósito de que llegue a una vez por semana hasta poder hacer un tránsito diario, ¿no? Y esto tiene que ver con esta gran iniciativa en la cual participó Mundo Sin Guerras, el Movimiento Humanista, FUDESA, y con el apoyo también de la Subsecretaría de Transportes Ferroviarios. La gente estaba eufórica por ver al tren en las vías, y yo personalmente desde aquí sentí mucha felicidad al ver las imágenes, porque es revalorar aquello que nos han robado, ¿no? Que nos han quitado. Vive la luna de miel que siempre soñaste y disfruta de la magia de un crucero. Azul Cruceros dispone de las más modernas instalaciones y te lleva a los destinos más exóticos. Golfo Pérsico, Irán, Corea del Norte. Disfruta de unas vacaciones inolvidables con el líder en cruceros. ¿Alguno libre para la zona de ventas? Aquí 348, estoy en Gran Vía. Adelante 348. Calle Alcalá 200, a nombre del señor Burgués. Oído 348, voy para allá. Algo bueno tiene que tener el ser humano, algo bueno tiene que tener, algo bueno tiene que tener el ser humano. Toda la mañana yo me preguntaba cómo puede ser que el hombre sea tan malo, tan indecente, tan necio, tan insensible. Siempre tropezando con la misma piedra, siempre haciendo trampas, siempre tan violento, tan incapaz de hacer frente a las cosas con calma. Voy a probar un cachito a ver lo que pasa. Un pedacito de oreja, un dedo corazón. Algo bueno tiene que tener el ser humano, algo bueno tiene que tener, algo bueno tiene que tener el ser humano. Algo bueno tiene que tener el ser humano, algo bueno tiene que tener, algo bueno tiene que tener el ser humano. No puede ser todo tan malo, algo habrá que se pueda aprovechar, aunque solo sea el juguito de su último hueso. El 6 de agosto en Hiroshima, junto con el alcalde de Nueva Zelanda, Bob Harvey, nos entregan una antorcha de la llama de Hiroshima que simboliza la llama por la eliminación de las armas nucleares. En el comienzo de la marcha en Wellington se prende a 4 antorchas que se han hecho artesanos de Nueva Zelanda, y que 2 de esas antorchas las llevamos en la marcha mundial, en el recorrido por todos los países. Y en Berlín, con Mary Corrigan, con la premio Nobel, en la puerta de la alcaldía de Berlín, se enciende también esa antorcha cuando se celebra la reunión de los premios Nobel, de los Summit, en conmemoración de la caída del muro de Berlín. Y también la llevamos a Punta de Vacas y ahí se le entrega a la organización Alcaldes por la Paz para que a su vez la lleven a Hiroshima. Y este año, cuando comienza la conferencia del Tratado de No Proliferación, que se celebrará en Naciones Unidas a principios de mayo, iremos con nuestra antorcha y con las otras a llevar esa llama para dar la señal y transmitir ese sentimiento que hay a nivel mundial de que finalmente se eliminen las armas nucleares. I feel very privileged to be here and to give my total support to the World March for Peace and Non-Violence. Una marcha recorre el mundo, con
clara intención de crear conciencia ante la peligrosa situación mundial que atravesamos, marcada por la elevada probabilidad de conflicto nuclear, por el armamentismo y por la violenta ocupación militar de territorios. Esta propuesta de movilización social es impulsada por el movimiento humanista y sus organismos. Lo urgente es crear conciencia de la paz. De la paz y el desastre, pero también es necesario despertar la conciencia de la no violencia activa que permita rechazar no solo la violencia física, sino también toda forma de violencia económica, racial, religiosa y de género. Desde luego aspiramos a que esta nueva sensibilidad pueda instalarse y conmover las estructuras sociales, abriendo el camino para la futura nación humana universal. Y la verdadera fuerza de este impulso nace del acto sencillo de quien por conciencia adhiere a una causa digna y la comparte con otros. El principio moral de un mundo no violento es: trata a los demás como quisieras que los otros te trataran a ti. L'histoire qui m'a le plus touchée personnellement, c'était une rencontre surprise avec un ex-leader du groupe M19, du groupe colombien M19, qui autrefois avait pris en otage mon père à Bogota en 1984 pendant 2 mois. Et Rafael de la Rubia m'a demandé si je voulais rencontrer cette personne. Évidemment, ça m'a demandé beaucoup de courage. Nous avons donc pu partager. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça lui faisait de se retrouver en face de la fille d'un ancien otage de son groupe. I think that's amazing to say something, to have found you here with peace. I made peace. Now I'm the governor of Nariño, and it's very, very important for me to have you here because my speech is that peace is good, peace is valuable. You do more doing things in peace than fighting with arms. So, et puis, à ce moment-là, quelque chose de vraiment de magique s'est mis en place. Parce que Antonio Navarro a vraiment réussi à se mettre au niveau du cœur. Et on s'est rencontrés à ce niveau-là pour se comprendre. Et à cet instant, il n'y avait plus d'anciens guérilleros, ni de filles d'ambassadeurs. Il n'y avait plus de bourreaux et de victimes. On s'est retrouvés à ce moment-là complètement égaux dans la souffrance et dans la joie. You suffer because of this, so I have to ask for your pardon in English. Forgiven? I don't know. To be forgiven. To be forgiven for you, because that was a period of the life of our country, very complicated. We haven't solved the whole situation of Colombia yet, but we have found that this is the path, is the way. Is the way to solve problems. That's most important to me. Really, thank you very much. Et ça m'a profondément bouleversée parce qu'il a présenté ses excuses et quelque chose s'est vraiment libéré à l'intérieur de moi, non seulement pour moi, mais pour ma famille et vraisemblablement pour beaucoup de personnes, car j'ai reçu une centaine de messages après cette réconciliation du monde entier, de personnes qui ont été profondément bouleversées par cette réparation, parce que je pense que quelque part, nous avons tous une partie de nous qui est séquestrée. Et à travers ce travail que nous avons fait tous les deux, nous avons pu ouvrir une porte à l'intérieur de chacun d'entre nous.
Bueno, le hemos dado una señal importante a nivel mundial. La paz y la no violencia, unirlas y realmente avanzar para que la no violencia cale en el corazón del ser humano. That is to say, we did touch more people than they did at Woodstock overall over this period. And yet it does bring it back to some perspective in terms of the real impact of this march. It's yet to come, the value. È un obiettivo che abbiamo sicuramente raggiunto. Abbiamo toccato, penso, qualche milione di persone durante tutti gli eventi, durante la marcia. Abbiamo avuto modo di dimostrare che è possibile lavorare insieme tra persone di diverse culture, di diverse età, per un obiettivo comune. Yo creo que es como cuando en los campos se empieza a producir, la tierra se tiene que ir preparando, después se tiene que ir sembrando y después cosechando. Creo que es el momento, que ha llegado el momento de las personas y de los pueblos, alzar la voz todos juntos. I'm not alone. I'm not the only stupid person in the world who thinks it can be better. They can hear, they can feel something which resonates within them, and they can feel it's okay to be idealistic. This march has given me more faith in myself, and it has given me more faith also in the world. Fino ad ora ci sono sempre state tantissima disgregazione, moltissimi mondi paralleli. Questo percorso che ha fatto il giro del mondo è stato, credo, davvero il primo filo tirato attraverso tantissime realtà. Importante en la marcha mundial que sea la primera manifestación global, la primera manifestación planetaria por primera vez en la historia. Porque a veces la dificultad de cambiar el mundo, la dificultad de hacer algo, es porque no es capaz de imaginárselo. Podrías hacer todo aquello que eres capaz de imaginar, pero si no eres capaz de imaginarlo, no vas a poder hacerlo. Creo que el mundo lo cambian las imágenes de futuro y siento que la marcha mundial ha estado poniendo imágenes muy reales, muy concretas en la gente. Nación humana universal. Cada uno de nosotros en este momento somos embajadores de esta grande nación planetaria. Con la marcha tenemos esta grande ocasión de empezarla verdaderamente. Se acabó la marcha, pero empieza el proceso de humanización. Terminó lo que es propiamente la marcha, pero las acciones para empezar a concretar es ahora. And we're not going to see it next year, we'll see it in a few years' time. Vamos todo mundo, juntos nessa marcha, vamos que o mundo é a nossa casa. Vamos todo mundo, vamos ocupar a praça. Vamos todo mundo, juntos nessa marcha, vamos que o mundo é a nossa casa. Vamos todo mundo, vamos ocupar a praça. A cada geração, alguém tem que entrar em ação. Vamos dizer a quem passa que somos a marcha do mundo, cansado de guerra e desgraça. Vamos todo mundo, juntos nessa marcha. Vamos que o mundo é a nossa casa. Vamos todo mundo, vamos ocupar a praça. Vamos dizer aos senhores do mundo, vamos dizer aos poderes da terra que o mundo é de todo mundo, que estamos cansados de guerra. Que o mundo é de todo mundo, estamos cansados de guerra. O mundo é de todo mundo, estamos cansados de guerra. Guerra de fronteira, raça contra raça. Guerra só por ódio, guerra por negócio. Jogo de pirata, chega de lorota, contra a opressão.